Sí, buenas tardes. Vamos a seguir con las actividades que habíamos estado avanzando. Se está visualizando, se ve la diapositiva. Confirmen, por favor. Sí, profesor. Ya, Sí, muy bien. profesor. Bien, Se ve, profesor. ya. Bien, siguiendo con los temas que tenemos que avanzar, ya nos da una definición un poco más exacta, ¿no? Que dice que es comúnmente utilizado, dice el pseudocódigo, es comúnmente utilizado por los programadores para omitir secciones de código o para dar una explicación del paradigma. Un paradigma es una estructura ya fija, ¿no? Digamos que es algo que ya tiene una estructura dada, ¿no? Por eso cuando se habla de romper paradigmas, es el término que se utiliza en algunas expresiones y utilizan algunos, se habla de que estás rompiendo esquemas, o sea, estás rompiendo. Entonces, que tomó el mismo programador para hacer sus códigos, dice. Bueno, por ahí va, ¿no? Esto quiere decir que el pseudocódigo no es programable, dice, sino facilita la programación. Claro, o sea, teniendo ya un pseudocódigo, lo que de ahí sería pasar a un código real ya es algo simple, porque si bien es cierto, eso es una semiestructura ya, una casi estructura de programación, que simplemente pasar la programación y te guías por el pseudocódigo, ya no vas a tener que pensar mucho, solamente puedes cambiar cosas nada más mínimas, ¿ya? Eso es lo que se va a hacer. El principal objetivo del pseudocódigo es el de representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida posible al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo. Es una forma de representación sencilla de utilizar y de manipular. Claro. Entonces, si puedes utilizar términos en el pseudocódigo que sean los mismos comandos que ya van a utilizar en programación, también se lo puede hacer. Digamos que quieras grabar en una opción de programación, grabar en inglés puede ser save, o save, se escribe save, y tú puedes grabar, ¿no? No necesariamente puedes ponerle en inglés, también puedes ponerle, sí en inglés también, pero puedes ponerle tu idioma mismo, ¿no? En español puedes grabar, y con sus propias palabras. Entonces, de esa manera tú vas a saber que ahí en esa línea de programación, ya en el lenguaje de programación, debes poner o cambiarlo por el que debes de estar en el lenguaje de programación. Pero como les digo, nosotros en pseudocódigo vamos a utilizar un lenguaje natural, el de nosotros, el español, para decir en el plan de save, vamos a poner grabar o guardar. Entonces, este es más o menos un concepto un poco más detallado, pero en sí, como les decía, el pseudocódigo viene siendo un precódigo antes de realizar ya un programa verdadero. ¿Ya? Sigamos. Acá dice manejo de algoritmos. A ver, acá dice un primer ejemplo, dice, ¿no? Uno, ejemplo de diagrama de flujo y su correspondiente pseudocódigo. O sea, vamos a trabajar paralelamente, primero con el diagrama de flujo y después su diagrama, no es diagrama, perdón, el pseudocódigo, ¿ya? El ejercicio número 1 dice realizar la solución para sumar dos números cualquiera ingresados por el usuario o cualquier otra persona y mostrar el resultado por pantalla, ¿no? Acá tenemos toda esta parte es el enunciado, ¿no? Toda esta parte es el enunciado. Entonces, esto ya hemos visto algunas, pero ahora vamos a ver cómo lo representamos en pseudocódigo también, ¿ya? Vamos a empezar de cosas simples a cosas complicadas. Esto es lo más simple que podemos hacer, ¿ya? Sumar dos números. Para eso, pues, habrá que ingresar, ¿no? Vamos a ver cuál es la solución acá. La primera columna dice diagrama de flujo. Acá está, como ven ustedes, un diagrama hecho a mano, donde que hay un inicio, pero más o menos tiene la forma de los diagramas que hemos estado viendo en anteriores actividades. ¿Ya? Entonces acá tiene un inicio, que es el mismo símbolo, y tiene un final, que también es parecido al símbolo. Entonces, ¿pero qué nos decía el programa? ¿Qué nos pedía el ejercicio? Realizar una solución para sumar dos números cualquiera ingresados por el usuario, obviamente por el teclado en este caso, y mostrar el resultado en la pantalla. Entonces acá tenemos un inicio, tenemos un final, y acá está el símbolo para ingresar
¿no? Para ingresar datos por el teclado. Ingresar dice N1 y N2. Está el número 1 y el número 2. Son dos variables. En ellas, en la variable N1, cuando el usuario ingresa el número 1, ahí en la variable N1 se va a guardar ese número que va a ingresar. Puede ser el 3 o el 4 o cualquier número. Y va a ingresar un segundo número y también en la variable N2 se va a guardar lo que ingrese. Puede ser el número 0 incluso, puede ser el 5, el 10, el 20, etc. Cuando se habla de variables, estamos hablando que va a ser un nombre cualquiera que va a permitir ser un almacén o un almacenamiento de datos, ¿ya? O sea que esto en la memoria de la computadora o de cualquier dispositivo electrónico, lo que va a hacer es, va a saber que existe una variable N1 y que ahí se va a guardar una información, un dato. Puede ser un número, puede ser letras, puede ser símbolos o la combinación de todos ellos, ¿ya? N1 lo va a tomar como una variable que puede almacenarse cualquier dato y acá también N2. Pero en este caso nos pide almacenar un número en N1 y otro número en N2. ¿Por qué? Porque vamos a sumar, eso nos pide acá en el enunciado. Sumar dos números cualquiera ingresados por un usuario, ¿ya? Entonces vamos a separar los números que vamos a utilizar, los separamos en dos variables para que después los juntemos ya sumando. Y eso es lo que pasa acá en este diagrama, que es un rectángulo que pertenece a cálculo o proceso. Entonces acá nosotros utilizamos una tercera variable que se llama S de suma, así lo llamamos. Sigue siendo una variable y esta variable va a ser igual, porque dice igual ahí, a la suma de N1 más N2. Entonces, si en N1 hemos ingresado el número 5 y en N2 hemos ingresado el número 4, la suma de estos dos va a ser 9 y se va a almacenar en la variable S, acá ves, porque este N1 va a valer 4 y acá 5 son 9. Una vez que ya hemos hecho el cálculo, hay que mostrar esa información. Muchas veces tenemos que mostrar la información que están almacenadas en las variables, como muchas veces no. Algunas veces se va a utilizar solamente para otros procesos internos y no se necesita mostrar. Pero en este caso nos pide, miren ustedes, usuario, y mostrar el resultado por la pantalla, dice. Entonces, este diagrama que está acá equivale a una pantalla. Vamos a poner una salida de información, ¿ya? Vamos a ponerle que así sea una salida de información. Por pantalla o por impresora, puede ser. Entonces ahí decimos que la suma es S, y S es la variable que almacena, ¿qué cosa? Almacena la suma de N1 más N2, y por eso es que acá, por eso es que acá en S se almacena ya el resultado de estos dos, y acá se muestra. Por el símbolo sabemos que acá se va a mostrar o por la pantalla o por la impresora, ¿ya? Una vez que ya tenemos, y acá pues termina con un fin, ¿no? Entonces ya hemos hecho todos los procesos que hemos necesitado. Se ha hecho el proceso básico de lo que es informática, que es un ingreso, un proceso y una salida. Le hemos mostrado la data acá ya con el resultado que se ha procesado entre la suma del N1 más N2. Se ha cumplido ya esos 3 puntos básicos en lo que es computación o informática. Después de esto, pasarle a pseudocódigo después de esto es un proceso simple pasarlo a pseudocódigo. Miren ustedes, el inicio que está arriba está acá, dice inicio, donde que dice ingresar acá N1 y N2, también acá también dice. Y acá, donde dice ingresar, también dice N1 y N2, las mismas variables está utilizando. Y acá nos dice, acá en calcular, lo pone calcular porque sabe que esto va a ser una operación aritmética. Pero acá no lo dice, no importa, pero acá determinamos igual toda la variable S donde se va a almacenar la suma, ¿no? Y que va a ser igual también a N1 más N2, ¿ya? También comentarles que antes, seguramente más adelante está todo eso, preguntarle que las operaciones básicas, todos los signos son igual que en la vida real, menos la multiplicación, ¿no? La multiplicación no es una X, es un asterisco para multiplicar, ¿ya? La suma es igual, la resta también, y la división también, perdón, la división es un slash, no es un punto arriba y un guión y un punto abajo, no hay.
un slash que es una línea oblicua, así como esta que está acá, así más o menos para dividir. Ya lo vamos a ver. Entonces acá igualito, ¿no? Tenemos acá, si agarramos este primer punto de ingresar N1, N2, acá está, ingresar, inicio y fin, calcular, le pone calcular para que sepa que está calculándose, pero pudiera dejarlo también, S es igual a N1 más N2, pudiera dejarlo. Y acá dice la suma es, como acá el símbolo determina una salida por pantalla, acá lo dice imprimir, ¿no? Ya sea por pantalla, puede escribirse más exacto diciendo imprimir por pantalla, la suma es S, o imprimir por impresora, la suma es S. Y lo que va a salir acá simplemente es, dependiendo de los números que se ingresen, si acá es 4 y acá es 5, 9 saliera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo simple de cómo se hace un diagrama y cómo se llega a un pseudocódigo. Después de repente vamos a llegar a hacer los 3, diagrama, pseudocódigo y programa, para que den cuenta de que al final el programa no va a diferir mucho, va a ser algo leve la diferencia nomás del pseudocódigo. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor? Antes que siga avanzando, si ha quedado alguna duda de esto, por favor mencionen. Tanto como un pseudocódigo debe iniciar con los términos inicio y fin. En este caso el diagrama debe tener un diagrama de inicio arriba y otro de fin abajo. También el pseudocódigo debe iniciar y terminar con esas palabras, ¿ya? Debe tener el inicio y debe tener un fin. También, como te digo, el pseudocódigo con palabras, pero debe tener un inicio y debes saber dónde inicia y debes saber dónde termina un diagrama y un pseudocódigo. Igualito con los programas. De repente los programas no va a decir inicio fin, pero tienes que saber dónde inicia y dónde termina también, se te va a indicar, ¿ya? Bien, a ver, vamos a preguntarle. Luis David. Hola, Luis David. Presente, profesor. Bien, Luis David. A ver, si suponiendo que no sea una suma que queremos hacer, suponiendo que queremos sacar el promedio de un alumno con tres notas, ¿cómo haríamos? ¿Tienes alguna idea? Queremos imprimir no la suma de esos dos números, sino queremos sacar el promedio de un alumno de 3 notas, el promedio de 3 notas para un alumno, y que se muestre también por la impresora o la pantalla. ¿Qué tuviera que hacer? Primero tendríamos que insertar las variables, luego crear un cuadro de proceso donde tendríamos que hacer la suma de las 3 variables y luego otro proceso donde las tendríamos que dividir y luego poner ese cuadro con curvas para mostrar el resultado. Eso creo que así sería. Sí, no difiere mucho de lo que es la respuesta correcta. Solo que hay que determinar también que se debe empezar con un inicio y un fin, ¿ya? Está bien, las variables en sí se utilizan para almacenar datos, pero el usuario es el que ingresa los datos. Entonces se debe definir que se deben ingresar los números, 3 notas en 3 variables, ¿no? Y después de repente calcular sumar esas notas ahí. Puedes hacerle una sola línea, no necesitas dos procesos. Puedes hacer en la misma línea del rectángulo, se puede hacer eso, poniendo pues, ¿no?, que la P, por ejemplo, de promedio va a ser igual a la nota 1 más nota 2 más nota 3. Te puedo eso poner en paréntesis para que primero se haga esa operación y después de eso le divido entre 3 con un slash o con el indicador que es para dividir, ¿no? Pero está bien. Para mí ahí estás entendiendo cómo es que se debe realizar estas operaciones, ¿no? Y como todo se va a trabajar con variables, las variables son importantes en la programación. Todo dato que tenemos que trabajar lo vamos a almacenar en variables para después utilizar. Las variables también nos van a ayudar a la programación, mucho nos van a ayudar. Gracias. A ver, Patrick.
Patrick. Hola, Patrick. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Patrick. Bien. En base a lo que hemos visto, sobremente por esa imagen que tienes ahí, ¿cuál te resulta más cómodo? ¿Cuál te resulta más fácil? ¿O ambos crees que son fáciles y útiles? ¿O el diagrama? Mi parecer, Ajá. ambos, profe. Ya. Sí, en realidad sí, ambos vamos a utilizar, pero ¿te parece más fácil cuál? Más, como que más entendible el diagrama. Sí, el diagrama de flujo. sí, justamente, sí es cierto, porque eso se ha creado justamente como una previa ya a la programación. Es también, por ejemplo, cuando se lleva un curso cuando se lleva cursos de programación o de algún proyecto de programación, se hacen, por ejemplo, diagramas o algún cliente. Vamos a suponer que algún cliente te pide, ¿sabes qué, señor o profesor o lo que quiera que te puedan llamar? Necesito que me haga un programa de mi empresa, yo hago pagos a mis proveedores, pagos a los trabajadores, una planilla, por ejemplo, una planilla de sueldos y salarios. Entonces, cuando nos piden eso, entonces nosotros anotamos algunas cosas, pero después se hace un diagrama UML, le llamamos. Ya es un diagrama UML, es un diagrama donde que se registra los casos de uso. O sea, si el cliente pide, yo quiero que mi planilla salga estos datos, entonces tú tienes que hacer un diagrama de UML, así con círculos y algunas cosas también, donde vas describiendo y dibujando usuarios, que quiénes van a utilizar tu sistema y qué cosas van a querer en esa parte del programa. Entonces también entra diagramas, esa es la parte de diseño antes que se haga un programa. Acá estamos empezando con esto, pero cuando se hace un sistema mucho más grande, se utiliza otro tipo de diagramas que van a permitir después el diseño. Hasta el diseño se le hace con un diagrama y después ya lo pasan ya con una ventana ya más especial, más sofisticada. Pero sí, definitivamente los diagramas ayudan más porque visualmente es mucho más rápido entender y captar. Bien, acá en el caso de la parte del pseudocódigo, no varía mucho de lo que es el diagrama, pero sí hay que ser más específico de repente, ¿no? Ese calcular está bien, porque ahí sabes que ahí se va a calcular, se va a hacer una suma y una resta. Y también ese imprimir, pero se puede especificar que diga imprimir por la pantalla o por la impresora, o guardarlo, no imprimir, sino imprimir guardando como un archivo PDF, por ejemplo, la salida de un reporte, ¿no? Entonces hay muchas formas de mostrar la información. Pues, ¿se puede ser más detallado? Sí. Y acá dice, ejercicio número 2. Realizar la solución que al ingresar un número entre 100 y 500, ¿no?, nos pone una condición. Si el número es menor o igual a 250, imprimir el 20% de dicho número. De lo contrario, solo el 5%. Mostrar el resultado por la pantalla. A ver, nos está pidiendo que ingresemos un número, un solo número, ¿ya? O sea, ahí vamos imaginándonos ya que necesitamos una variable, ¿no?, para almacenar solamente un número, ¿ya? Ahí ya estamos imaginando. Pero nos condiciona, nos dice ingresar un número solo entre 100 y 500. O sea, no puede ser un número 2, un número 3, solamente de 100 a 500, cualquiera que esté en ese rango. Y también nos condiciona y nos dice si el número ingresado, obviamente de entre 100 y 500, es menor o igual a 250, imprimir el 20% de dicho número, y de lo contrario, o sea, si no es 250, entonces va a imprimir solo el 5%, y ese resultado del porcentaje, ¿no?, tanto sea el 20 o el 5%, lo tiene que mostrar por la pantalla. Vamos a ver la solución en diagrama. Acá está en diagrama. Ahí está el diagrama. Empezamos.
acá nos dice DF porque es diagrama de flujo, ¿ya? Inicio, acá tenemos un inicio. Como decía, debemos ingresar un número, solamente le está poniendo n, ¿ya? ¿Se nota la imagen? ¿Se nota la imagen bien, por favor? Sí, profe. Profesor, se nota. Sí, profe, sí. Ya, listo. Ya, entonces acá siempre un inicio y siempre un fin, observe. Y mira que acá es un diagrama ya un poquito más grandecito, ya más estructurado. Y van viendo acá. Vamos a empezar. Inicio, siempre va a ir. Baja con una flechita que apunta hacia abajo. No se olviden, para conectar, igual en el diagrama anterior, se conecta con una flechita. Siempre la flecha debe apuntar hacia dónde va a continuar y qué imagen va a seguir. Tienen que estar conectados todos los diagramas o todos los gráficos. Inicio, baja la flecha y dice acá el símbolo para ingresar información. Ingrese n. Y n es la variable que va a almacenar un número entre 100 y 500. ¿Ya? Miren acá, de acá baja y viene la condición. Acá hay que preguntar. Este rombo significa condición. ¿Ya? Es como es una pregunta. N es menor o igual a 250. Tienes una parte sí y una parte no. Por ambas partes tienes que hacer diagramas para ver qué resultado te va a dar por ambas partes, ¿no? Por ambos lados, cuando es sí, cuando es no. Porque si vemos en la parte del enunciado, nos da las opciones cuando es menor, ¿no? Cuando el número es menor a 250, e imprimir el 20%, y si no es menor, el 5%. Nos está dando dos opciones para que debemos solucionar. Bueno, en este caso, acá, en el rombo significa pregunta, y acá asumimos que n, o sea, esta n que se ha ingresado, va a venir acá porque no sabemos qué número es, pero que si fuera el número 5, por ejemplo, dijera 5 menor o igual a 250, ¿sí o no? 5 es menor o igual a 250, ¿sí o no? ¿Es menor? Sí. ¿Es igual? Menor, profe. Menor, claro. Entonces, acá la pregunta es, ¿5 es menor o igual a 250? Sí. Si es así, viene por este lado que dice sí, viene por acá y hace esto. ¿Qué hace? Acá hay una variable que dice C, que es una variable que se ha puesto. Va a almacenar, sacando, ¿qué porcentaje debe sacar si el número ingresado es menor a 250? ¿Qué dice el enunciado? Si el número está entre 1 y 500, dice, el número es menor a 250, pero, ajá, claro, pero ¿sabes qué? No hemos condicionado el número que se está ingresando, ¿sí o no? Solamente está condicionando si el número es menor a 250, pero tampoco nos ha dicho condicionar. Nosotros debemos ingresar nada más acá, pero como estoy poniendo yo como valor el número 5, es menor, no está en este rango, ¿sí o no? Pero no le hemos condicionado eso, solo está condicionado si el número que ingresado es 250 para que pueda votar el 20% y el 5%. Entonces, en el diagrama que está acá no está condicionando la parte que debe ingresar de 100 a 500, porque acá me está aceptando cualquier número, pero eso lo podemos ver después también. Ya, pero vamos a suponer, acá para que se dé el resultado, vamos a suponer que este número ya es 200, ¿ya? N 200. Entonces, 200 es menor o igual a 250. Sí es menor o igual a 250. Y cuando es sí, viene acá, a esta parte sí, y dice que C va a ser igual a N, que vale 200, multiplicado por 20 entre 100. Y acá va a sacar me dice acá que va a sacar el 20% de ese número. ¿Cuánto sería el 20% de 200? 40, profesor. Muy bien, entonces en C se almacena 40 y esto sigue acá la flechita por acá, y acá en C que va a mostrar, acá simplemente aparece el número 40, ¿no? Que es el 20% de 200 por este lado. ¿Por qué? Porque hemos ingresado simplemente 200 que es menor a 250, porque así dice acá, ¿ves? ¿Y qué pasa si ingresamos 300? Ahora la pregunta viene acá. Ya hemos hecho la parte sí, ¿eh? Vamos a suponer que este resultado no viene por acá porque simplemente no coincide con esto.
Si n vale 300, la pregunta sería, ¿300 es menor o igual a 250? ¿Sí o no? Mayores, profesor. Ya, muy bien. Entonces no, ¿verdad? No. Entonces no pasa por esta parte sí, sino como 300 no es menor que 250 es mayor, entonces viene a la parte no, porque la condición te está preguntando si es menor. No es menor, entonces viene a la parte no y hace esto. Igualmente la misma variable se puede utilizar, que c va a ser igual al n, que vale 300, por el 5% dividido entre 100. ¿Y cuánto me sale eso? El 5% de 300. 15. Muy bien. 15, profesor. 15. Entonces acá sale y simplemente acá nos aparece 15 acá, imprime 15 y toda esta situación de acá llega al fin. Pero noten ustedes que ha habido acá flechitas. Estas flechas son importantes para saber por dónde va el flujo del programa. Acá de repente se nos ha pasado poner la flecha, pero acá va una flecha que apunta hacia acá y sigue por acá y no queda en el aire, ¿eh? Todo debe iniciar con este inicio, disculpen la redundancia, y con el fin. Y todo debe estar conectado. Miren acá cómo se conectan estos dos. Viene por acá todo y solo llega a un fin con un conector en la misma página, ¿ve? Que también está en los diagramas que se le ha dicho. Y el resto son flechas simples que indican por dónde va a ir la información. ¿Ya? Pero acá hay un conector, mira, que se ha utilizado, que es importante también eso. Pues no le podemos hacer que choquen flechas, sino el conector, y de ese conector simplemente sale otra flechita para que sea fin. Y el pseudocódigo no varía mucho, miren, tiene su inicio, dice acá ingresar n, y de acá viene la condición. Acá dice sí en realidad. O sea, sí dice porque hay que, lo que se menciona acá es, sí dice acá, si n es menor o igual a 250, entonces hace todo lo que está debajo, que está toda esta parte. C es igual al 20%, y acá le manda a imprimir C. Pero ¿qué pasa si, acá dice, si n es igual a esto, hace todo esto, pero si no, viene la parte de lo contrario, si no, es de lo contrario, o sea, cuando es la parte no, en este caso acá, cuando es la parte sí de esto, hace toda esta parte. Cuando dice de lo contrario, ve por acá, por la parte no, y acá en pseudocódigo, cuando dice de lo contrario, hace la otra parte, que es el 15%, el 5%, perdón, y también llega al fin, ¿ves? Solo que acá es ya mucho más con nuestras palabras naturales, como es el pseudocódigo, y es más corto también. Váyanse haciendo la idea que acá pueden dar una solución visual, y acá ya no, una producción más que se va a parecer a una programación en algún lenguaje. ¿Ya? Esto es lo que va a ir primando, pero esto no deben quitarlo tampoco de su mente. Esto siempre va a darse. Sería unas buenas prácticas de programación, diagramar primero y después pasar a líneas de código. Sería excelente para ustedes. Bien, supongo que haya creado alguna duda, algunas dudas, algunas cosas que de repente no han entendido. Por favor, pregunten sus dudas, hagan sus preguntas para resolverlas, y si no, yo empiezo a preguntar. Si no, simplemente ustedes no me dicen nada, es porque se ha asumido o se asume que todo se ha entendido. Les escucho. ¿Tienen dudas? Profesor, si podría hacer un breve repaso, profesor, para poder entenderlo. Ya, vamos a hacer un breve repaso y después yo les pregunto. A ver, vamos a empezar. En el diagrama de flujo ya sabemos que estos son los gráficos o los diagramas que se utilizan. Tenemos un inicio, ponemos la palabra inicio. Sabemos que el enunciado nos dice que vamos a ingresar un número entre 1 a 500, ¿ya? Esto no lo hemos condicionado, solamente vamos a ingresar porque debemos ingresar un número porque así nos dice. Pero podemos condicionar también eso en algún momento y que el programa o que el diagrama no te acepte si es que no tiene este rango, o te diga simplemente que un mensaje que diga simplemente que no ha ingresado el rango que se requiere, ¿no? Pero no lo hemos condicionado, después lo podemos hacer. Entonces, acá como no nos ha condicionado, acá ingresamos el número, vamos a asumir que es un número, que es el 100, pues así de fácil, que hemos ingresado el 100, el número 100, y que se almacena ese 100 en la variable n. ¿Por qué? ¿Por qué acá? Porque este símbolo me permite hacer ingreso y salida de datos también, pero lo estamos utilizando como ingreso de datos, por eso dice ingresar datos. Como nos pide un número, solamente utilizamos una variable,
¿Ya? Ahora, una vez que ya está acá, ya se ha ingresado, hasta acá ya se ha ingresado el número, porque ahí dice ingresar. Entonces, a n vamos a suponer que hemos ingresado 100, un número 100. Pero acá, ¿cuánto nos pide? De 100 a 500, ¿no? Ya 100. Pero acá, nosotros, o acá nos pide determinar, una vez ingresado, determinar si el número es menor o igual a 250, ¿ya? Si es así, o sea, si es menor o igual a 250, se va a imprimir del número ingresado, o sea, de 100, el 20%. Y si no es menor a 100, o sea, si es mayor, se va a mostrar solo el 5% del número ingresado. Entonces debemos, para eso, para saber si ese valor ingresado es mayor o menor de un número, se debe preguntar, se tiene que hacer una consulta, una pregunta. Es cuando tú quieres saber algo de una persona, de alguna chica, de algún joven, ¿eres casado? ¿No? Tanto el hombre, él te dirá, pues, tienes que hacer la pregunta y él te dirá sí o no. En este caso, cuando estudias informática es sí o no. Ahí no sé, no hay nada de eso. Acá es sí o no. Pero en este caso, si tú estás dando una pregunta directa, ¿eres casado? Tienes que responder sí o no. No va a decir no sé, tal vez, quién sabe. No hay. Acá no hay eso. Igual. Entonces acá, como queremos saber que la pregunta nos dice acá si es menor o igual a 250, ¿no? Entonces, simplemente así, con este rombo, identificas que tú, o el que sabe de programación, de diagramación, sabe que este rombo significa que ahí dentro, lo que pongas ahí dentro va a ser una pregunta que tienes que hacer. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cuál es? Pregunta si n es menor o igual a 250. Entonces, si hemos ingresado el número 100, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿O verdadero y falso? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, porque es menor que 250. Claro, 100 es menor, pues, o igual es menor a 100, a 250, ¿no? Sí. Entonces, si es sí, las líneas, el flujograma viene por este lado sí, automáticamente, internamente ya los dispositivos electrónicos saben que esto es una condición, y viene por acá, por este lado es sí, sí, y acá hace otro cálculo, porque acá recién está llegando, pero tiene que hacer el cálculo para que saque el 20%. Utiliza una variable c, y le dice c es igual al número ingresado, que es 100, la n que representa la variable n, lo multiplica por 20 y lo divide entre 100. Este n por 20 entre 100 es una forma de sacar un porcentaje de un número, ¿ya? Algunos lo ponen n por 0.2, también lo pueden poner, y ya no dividen entre 100, y también sale el porcentaje. Y entonces acá ya se hace el cálculo del porcentaje, sigue la línea, y solamente dice que imprimir c, o sea, imprimir el porcentaje del 20% sobre 100, que viene a ser 20, pues, ¿no? Sí, profe, sí. Entonces, ya, esta es la parte, y de acá viene, sigue eso, viene acá y termina. No hace la otra parte, pues los dos al mismo tiempo nunca va a suceder. Los dos al mismo tiempo nunca va a pasar. O es uno o es el otro, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a ponernos en el caso cuando es no, ¿ya? Igualito, el mismo 100. 100 es Ahí es con menor... el 5%. ¿Perdón? Ahí es con el 5%, ya. Ya, en este caso, pero 100 no puede ser. Vamos a poner otro número. Un número mayor, ¿no? 400. N va a valer 400. 400 es menor o igual a 250. Mayor, profe. Verdadero. La respuesta debe ser verdadero o falso, sí o no. ¿Ya? Entonces, 400 es menor a igual a 250. ¿Verdadero o falso? Repito, 400 es menor o igual a 250. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Falso, profe, falso. No. Ya, muy bien. Como sabemos que es falso porque n en este caso no es menor sino mayor, entonces viene por la parte de no. Esta expresión se vuelve negativa, ya se vuelve negativa acá. Entonces va por la parte de no y se ejecuta esta parte, donde que el mismo cálculo dice la misma variable c, el número es 400, lo multiplica por 5 y lo divide entre 100, ¿no? ¿Y cuánto sería el resultado acá? ¿Cuánto sería el resultado en C?
Si es 400n, si n vale 400. 20, profesor. 20, muy Es 20. bien. Muy bien. Y esto imprime el número 20 acá y viene por esta flechita, viene abajo y termina el programa. ¿Ves? Ninguno de ellos se ha dado al mismo tiempo. O es sí. Profe, cuando termina solo ponemos fin, ¿no? Sí, Fin, no, no. sí, solo que acá le falta una flechita que apunte pues que vaya al fin, ¿no? Ha faltado, pero normal. Sí, al terminar siempre va a haber un fin y todo debe estar conectado. Ustedes ven que todo está conectado por acá, mire, todo están conectados, viene por acá, se conecta por acá, una flechita, por acá otra flechita, por acá viene por acá, sale y llega a fin. Igual por el no. Viene de acá, por acá y es no, sale no, viene flechita, viene por acá y otra vez fin. Todo no debe quedar nada afuera, todo debe estar conectado, un diagrama. Si no hay una solución por acá, debe haber por acá otra y después termina y fin. Pero todo debe estar conectado. ¿Y qué pasa si ponemos 250? ¿Alguien me puede decir? ¿Se va a ganar un puntito adicional? ¿Alguien me puede decir qué pasa si igualito le ponemos 250? ¿Alguien me puede responder? Si le pones 250 va a ir por sí, profesor. ¿Perdón? Profe, si le pones 250 va a ir por sí porque es igual a 250. Ya, a ver, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cuánto va a valer acá C si es que es 250? Obviamente va a depender, pues el valor que sale acá va a depender del número que se ingrese en n, ¿no? Pero en sí el meollo del asunto es estos, ¿no? Estos diagramas por dónde van a ir y cómo se van a mover todo esto. Porque hay algunos que pueden preguntar nomás, o se puede decir, si el número no es par, si el número es par, puedes decir, simplemente súmame esto, y si no, simplemente que no se sume nada. Y el diagrama va a tener otra forma, ¿no? Entonces, en base a eso, en base a lo que le pida, lo que se tiene que resolver, eso se va a tener en cuenta acá, de acuerdo a lo que digan acá, ¿no?